de este texto, no sé si a lo mejor quizás alguno de vosotros. Por poner un poco de contexto, y os recomiendo si podéis que leáis toda la historia de David. La historia de David es muy interesante. Acordaos que una de las cosas que dice la propia Escritura es que el Señor le dijo a David: yo te he levantado como pendón a los pueblos. Pendón, sabéis lo que es un pendón, ¿no? Popularmente un pendón solemos decir que es una persona que es muy floja, pero viene de que el verdadero pendón es, por ejemplo, una bandera. Entonces, la bandera la mueve el aire, ¿no? Y es, es falacia, digamos, y por eso viene lo de pendón. Pero una bandera es un símbolo, es una señal. Indica algo, significa algo. Cada país tiene una bandera con distintos colores y con distintos símbolos, porque esa bandera, ese aparentemente nada más que trapo, representa a ese país. Y lo que Dios está diciendo es que David va a tener un significado, va a ser como un pendón, una señal, un símbolo. Y mucha gente, viendo la historia de David, pues va a conocer el significado de ciertas cosas del Señor y de su pueblo. Y hay una primera cosa que resalta mucho, porque la historia de David y Goliat yo creo que se conoce prácticamente en todo el mundo, ¿no? ¿Y qué significa la historia de David y Goliat? ¿Qué primera enseñanza, qué me diríais alguno? ¿Qué primera enseñanza sacas de la historia de David y Goliat? Qué callados os habéis quedado todos. No te dice nada la historia de David y Goliat. Que el pequeño venció al grande. Y con una piedra. Aleluya. Amén. Entonces, la historia de David es muy significativa. Y este capítulo de la historia de David tiene un especial significado, que es el que yo quería compartir con vosotros en el día de hoy. Porque David, sabéis, primero sabéis que Saúl, que por cierto significa grande, parece ser que era de los más altos de Israel, fue nombrado rey, pero finalmente Dios lo prueba y es rechazado por el propio Dios. Y entonces unge a David por rey. Manda a Samuel y le dice: úngeme a David. David además era el hijo menor de Isaí. Y Dios se fija en un aparente muchachito jovencito y lo escoge como rey. Resulta que este David, que era simplemente un pastor, un muchachito joven, primero, en una primera estancia, digamos que Saúl lo acoge en su casa y lo tiene como uno más. Pero, si os acordáis, una de las consecuencias de desobedecer al Señor que tuvo la rebeldía de Saúl fue que un espíritu maligno venía y lo atormentaba.
Y cuando él se da cuenta, Saúl, de que David, Dios lo había escogido y que Dios estaba con él, pues el espíritu de celos, de envidia y de rabia que le cogió con el demonio que le mandó que le dejó el Señor que lo atormentara. Pero ahí también podemos aprender algo, y lo digo de refilón para el que lo quiera coger. En Hebreos me parece que el Señor hace una advertencia a través del apóstol y dice: no permitáis que ninguna raíz de amargura os impida alcanzar la gracia. Cuando tú permites que esa envidia, esa amargura porque te han hecho algo incluso, sea la que se adueñe de tu personalidad, eso va a tener consecuencias serias. Y los demonios se van a apoderar de ti porque tú le has abierto esa puerta. La amargura te llevará al rencor, el rencor te llevará al odio, y el odio te llevará a hacer cosas que terminarán arrastrándote al abismo. Aleluya. Amén. Esto lo digo porque es importante. ¿Y qué pasó con Saúl? Pues que dejó que esta amargura, esta envidia, entonces le cogió unos celos, una envidia y una ira terrible a David, y quería matarlo. Quería quitárselo de en medio. Entonces David tiene que salir huyendo. Sale huyendo, llega a una zona, a Nob, eso lo podéis leer en el capítulo anterior, en el 21, que lo titula además David huye de Saúl. Llega a Nob y allí había un sacerdote llamado Ahimelech, y iba con un grupito pequeñito de amigos, y entonces allí el sacerdote le da algo de comer porque estaban desmayados, y le da la espada de Goliat, que la tenía guardada el sacerdote allí, cosa que parece un símbolo de lo que iba después a pasar, que es a donde quiero llegar. Entonces David coge la espada de aquel al que había matado, al que había vencido, y comen la comida y se van. Y se van, dice, y ahí es donde empieza el capítulo 22, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y dice después: y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Entonces él se va, fijaos, se va a una cueva en medio del desierto, huyendo de Saúl. Se mete en la cueva con unos cuantos. Entonces la familia, Isaí y los hermanos, se enteran y vienen a donde estaba él. Y dice, vinieron allí a él la familia, ¿no? Entonces, David es un fugitivo, pero su familia, preocupada quizás por él, viene a él. Pero no solo eso, sino que nos dice el siguiente versículo: y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo como 400 hombres. Qué cosa más interesante. Vienen a él los afligidos,
los endeudados, los que estaban con la soga al cuello y los que estaban en amargura de espíritu. Y en esto quiero entrar hoy, pero vamos por parte. Uno de los errores que pensamos siempre es que los siervos de Dios son, no sé cómo decirlo, gente que fuerte, gente que va por la vida, no sé, comiéndose el mundo, ¿no? Y si juzgamos además por algunos, no voy a entrar a juzgar, Dios sabe, algunos que hoy se llaman siervos de Dios, que tienen jets privados y que tienen unos casoplones impresionantes, pues que cada uno lo vea con el Señor. Pero, qué cosa más curiosa. El Señor, y era el Señor, en una ocasión le dice uno, maestro, yo quiero ir contigo. Y el Señor, que sabe por dónde van los tiros, le dice, mira, el Hijo del Hombre no sabe dónde va a recostar su cabeza. Como diciéndole, ni siquiera sé dónde voy a dormir hoy. Yo sé que mi Padre no me va a faltar, pero yo no sé dónde voy a dormir hoy. Yo me muevo totalmente por fe. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintio, dice, hombre, vosotros creéis que ya reináis. Mira tú qué casualidad. Ya la iglesia con muchos dones, con muchas cosas. Dice, oye, pero mira tú por dónde los apóstoles somos apedreados, somos perseguidos, somos rechazados, somos vilipendiados. Pero yo llevo las marcas de Jesús en mi cuerpo. Porque en todas estas cosas somos vencedores. Porque el verdadero siervo de Dios no es fuerte al estilo del mundo. No es fuerte porque tiene tanques, tiene mucho poder, tiene una corte de sirvientes. No. El verdadero siervo de Dios y el verdadero hijo de Dios es fuerte porque es capaz de enfrentar cualquier situación. Las situaciones no le pueden, no le vencen. Y ahí es donde muchas veces nos equivocamos. Porque entendemos lo que Dios nos dice al estilo del mundo, con la mentalidad del mundo. Pero 1 Corintios capítulo 2 dice bien claro que la carne y el espíritu no casan. Las cosas espirituales, nos dice, hay que discernirlas como espiritualmente. Pero no se te ponga la cara seria, aleluya. Yo no sé qué piensas tú, aquí somos 4 gatos, ¿eh? Y alguno dirá, ¿dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Respuesta del Señor. No temáis, manada pequeña, que a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Los cálculos de Dios, las matemáticas de Dios, la lógica de Dios, no es nuestra lógica. Nosotros pensamos que para hacer cosas grandes tenemos que tener grandes poderes. Pero eso no es así, hermano. No es así. Más bien es al revés.
Cógete todos los siervos, sobre todo los de la palabra del Señor. Abraham, lo llama el Señor, tu descendencia va a ser como las estrellas que ves en este cielo. Señor, pero si el que me va a heredar es un damasceno, yo no tengo hijo, mi mujer es estéril, te estás cachondeando de mí. Esta tierra la vas a heredar. Pero Señor, si voy de acá para allá montando tiendas, no tengo ni 1 centímetro cuadrado, pero la vas a heredar. Moisés nace, qué mejor nacimiento, como príncipe de Egipto, entre algodones. La gente le reverenciaba. Se ve tirado como una colilla en medio del desierto, aguantando más de 40 grados de calor, criando cabras. Y cuando ya parecía que su vida ya no iba a valer nada, el Señor le dice, vete a Egipto. ¿Egipto? Pero Señor, si ya sabes que... Y además, ¿con qué voy? Toma un palo y vete a Egipto. Un palo y vete a Egipto. El Señor a veces parece que se está riendo de nosotros, ¿no? David, y llegamos al texto de hoy. Tú vas a ser rey, yo te unjo. Voy a ser rey. Huyendo al desierto, escóndete en una cueva porque van a por ti. Todos los siervos, todos los hijos de Dios que quieran vivir fielmente y que Dios va a utilizar de alguna manera, van a ser no solo probados, porque a veces nos quedamos solo con el tema de la prueba y de... Eso es lo de menos. No, a veces los árboles no nos impiden, mejor dicho, los árboles nos impiden ver el bosque. Vamos a ver, la pura lógica humana nos dice que, por ejemplo, para ganar unas Olimpiadas, si tú te tomas todos los días una buena cervecita, buenos aperitivos, te tumbas en el sofá y estás relajado y te pegas una buena vida, tú vas a batir un récord en las Olimpiadas. ¿Verdad que no? Si tú vas a una guerra y te mandan al frente y tú no te alimentas como te tienes que alimentar, tu espíritu está decaído, tienes un montón de problemas y tal, y te has venido abajo, ¿tú crees que vas a durar mucho en el frente? ¿Verdad que no? Y eso es lógica humana. ¿Cómo vence el Señor a Satanás? Con ejército, con espada. Primero, el Señor vence a Satanás con un solo hombre, que se llama Jesús. Amén. Que pasa por un infierno para establecer justicia. Pero el Señor vence, derrota a Satanás. Satanás ya no es el príncipe de este mundo. Ahora mismo Satanás es un usurpador, porque el Señor le ha vencido. Y el Señor lo que está esperando para que se cumpla todo, ¿qué es lo que está esperando? ¿Qué puede estar esperando el Señor para mandar al lago de fuego
a su amada. ¿Y qué es su amada? ¿Qué es su amada? La que se casa con un rey, ¿qué es? La mujer que se casa con un rey es la reina, ¿no? Entonces, ¿qué está destinada a ser la Iglesia? La reina que gobierne con Jesús. La reina que gobierne con Jesús. Imagínate. Pero en el reino de Dios las cosas no funcionan como en este mundo. En este mundo cualquiera se puede poner a gobernar. Y luego hace lo que hace, mete la pata y hace barbaridades. Y así va el mundo. En el reino de Dios no. Porque también hay reglas. Dios ha puesto reglas. Una de ellas, por ejemplo, es: el que quiera ser el mayor de todos será. ¿Quién se acuerda? El que quiera ser el mayor en el reino tiene que ser el servidor. No lo olvides. Porque el reino de Dios es un reino de amor. Y de muchas otras cosas que ahora veremos. Pero bueno, a lo que voy, entrando directo al tema de hoy. Cuando Dios se pone a trabajar, hay que tener todo esto que os he dicho en mente y alguna cosa más. Si no, muchas cosas de Dios no las entendemos. Yo no sé ahora mismo, pero supongo que cada uno de vosotros tendréis pensamientos acerca de vosotros mismos e incluso de la congregación. Y supongo que la mayoría, bueno, no está mal, me encuentro a gusto en la congregación, pero yo además, ¿dónde voy ya? A lo mejor piensas de ti mismo, incluso ya tengo cierta edad, ¿yo qué puedo hacer para el Señor? Yo hago ahí modestamente cosas. A lo mejor piensas también, bueno, es que también además fíjate cómo está el mundo. Cómo está el mundo y peor que se va a poner. Piensa que el Señor, entre otras cosas, dice que lo que va a venir nunca lo ha habido ni lo habrá. Y ya estamos viendo algunas cosas, algunos detalles. Y la batalla que vamos a tener que librar con Satanás, que ya se está librando, va a ser brutal. El Satanás se está empleando a fondo y una de las cosas, no sé si os habéis fijado, pero por ejemplo, bueno, lo que más se ve hoy en día es cómo hay hombres que quieren ser mujeres, hay mujeres que quieren ser hombres, se buscan 20.000 explicaciones, no, es que yo he nacido en el cuerpo equivocado, pero ya eso, fijaos, que cada vez ya incluso hasta eso empieza a pasar de moda. Ahora hay quien quiere ser un perro, hay quien quiere ser un mono, hay quien quiere ser un caballo. Y bueno, incluso podríamos preguntarnos, ¿y por qué todo esto? Una de las cosas preferidas de Satanás es torcer lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha establecido. Y el ser humano fue hecho para que llevara la imagen de Dios. Satanás no quiere que el ser humano lleve la imagen de Dios. Y una de las formas de impedirlo es que el ser humano no quiera ser humano,
quiera ser perro, quiera ser caballo, quiera ser dromedario, yo qué sé. ¿Y cuántas aberraciones están entrando en las vidas? Porque no nos damos cuenta, pero en el fondo, mirad, cualquier vicio, por ejemplo, el alcohol, la droga, el porno, por ejemplo, del que se habla, ahora se empieza a hablar. ¿Qué no estará pasando, sobre todo con los niños, para que el mundo empiece a saltar la voz de alarma de que los niños ven porno y de qué tal? Además, ya no basta el porno, yo qué sé, digamos lo normal. Parece ser, por lo que escucho, que ahora tiene que ser como llaman el porno duro, ¿no? O sea, ya es maltratar y hacer burradas. Pero dejando al margen todo eso, la persona que se engancha al porno, por ejemplo, no puede dejarlo, está todo el día enganchado. Eso te impide un montón de cosas, no puedes llevar una vida normal. Tu mente está pillada por el enemigo y desde que te levantas por la mañana, por ejemplo, hasta que te acuestas, estás en eso. Lo mismo que el que se droga. Lo mismo que el que depende de una botella de alcohol. El verdadero problema es que tú ya eres un esclavo de eso. En tu mente, en tu ser, no hay otra cosa. Desde que te levantas por la mañana, sea lo que te tiene enganchado, vas a por lo que te tiene enganchado. Por eso el drogadicto, cuando está con el mono, va y hace lo que sea, roba, mata. ¿Por qué? Porque necesita eso. Está esclavo, no puede librarse. Por eso tiene que pasar el mono. Entonces, eso es lo que busca Satanás. La sociedad realmente Satanás, ¿cómo ha empezado? Porque esto viene ya de... Pero fijaos cómo el cambio cada vez es mayor. Las cosas no vienen muchas de la noche a la mañana así tan fácilmente. Empieza Satanás como la serpiente, suavemente te va convenciendo de esto y tal. Venga, no seas tonto, disfruta de esto, disfruta de lo otro. Y tú vas poco a poco cayendo, siendo seducido hasta que te tiene bien pillado. Cuando te tiene bien pillado, empieza a tirar de las riendas y te lleva a donde él quiera. Por tal del vicio, tú haces lo que él quiera. Y al final, cuando se canse de ti, te dice, venga, tírate por el balcón. Y tú vas y te tiras. Y te vas al infierno. Satanás se la sabe toda. Yo siempre os lo digo. Acordaos, es malo, pero no tonto. Sabe poner trampas. Sabe buscarte las cosquillas para que caiga. ¿Quién es el único que te puede guardar de caer? No hay una oración, por cierto, ¿de quién es? Que dice, guárdanos de caer en la, mas líbranos del. Hay textos que pones el mal y hay textos que pone el malo, porque es lo mismo. El malo que está detrás del mal es el que te lleva. ¿Cómo luchar contra esto? Porque esta es la verdadera batalla. Si tú tienes que ser un guerrero, que aprendas a luchar contra el pecado, que es tu verdadero enemigo, impulsado por Satanás, ¿esto cómo se hace? Por eso Dios a sus siervos verdaderos los lleva como David al desierto a ser perseguido. Cuando tú lo ves solamente humanamente, dices, Dios mío, ¿por qué
mira cómo me tienes, mira esto y tal, y que no encuentro alivio. No, Dios te está fraguando como guerrero. ¿Tú crees que, por ejemplo, en la misma Primera Guerra Mundial, los que estaban en el frente metidos en una zanja no se podían duchar todos los días? Con perdón, tenían que hacer pipí y caca donde podían y limpiarse con lo que podían. ¿Qué te quiero decir? Que estaban incómodos, no estaban en una casa a gusto. Y encima expuestos y vigilantes porque les podían venir por cualquier lado y matarlos. Un guerrero de verdad es alguien que tiene una actitud distinta a la persona que está en casa relajada y sin hacer nada y disfrutando de todo. Y si eso ocurre en el terreno humano, ¿qué ocurre en el terreno espiritual? El terreno espiritual no se trata de disparar a otra gente y estar en una zanja, pero tienes que estar ojo a visor ¿con quién? Con Satanás. ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo aprendo yo a luchar contra eso? Pues este texto nos dice que se juntaron a él todos los afligidos, endeudados, los que se hallaban en amargura de espíritu. Vamos, usando un lenguaje que todos nos entendemos. Todos los desgraciados del pueblo se fueron a ir allí con David. Tú imagínate qué situación. O sea, yo no tenía poco, estoy perseguido, van a por mí, no tengo dónde caerme muerto, estoy viviendo en una cueva y encima me vienen todos los desgraciados del pueblo para estar conmigo. Y me hacen su jefe. ¿Jefe de qué? Pues estos son los que forman la base de lo que luego fueron los valientes de David. Los que conquistaron terrenos y pueblos para el reino de Israel. Salomón se encontró un reino hecho que se lo había preparado su padre. Esta gente que estuvo perseguida en el desierto, que era el desecho de la sociedad, es lo que Dios usa para formar un ejército capaz de conquistar cosas. ¿Te suena de algo? ¿Qué dice en el Nuevo Testamento? Lo más poderoso del mundo escogió Dios, lo más rico, lo más fuerte. ¿Dice eso? No. ¿Qué dice? Lo necio, lo vil, lo despreciado por el mundo. Eso es lo que Dios escoge. Y lo prepara. Esta gente, visto desde el punto de vista humano, son unos desgraciados. Pero visto desde el punto de vista espiritual, ¿quién mejor, una vez que Dios sobre en ti y sane tus heridas, puede entender lo que están pasando los demás que un afligido? ¿Quién mejor que un endeudado que no sabe cómo salir de la situación, cuando se pone en manos del Señor y el Señor obra en su vida, puede ayudar a otros a salir de la situación? ¿Quién mejor que uno que está amargado porque no le salen las cosas, porque se ven situaciones difíciles, cuando el Señor le ayuda y le saca y le da gozo para ayudar a otro que está igual que él? ¿Y cómo se sale de todo esto, además? Cuando tú no tienes o no ves solución en el mundo,
lo primero que tienes que aprender cuando acudes al Señor, y era lo que David tenía que liderar y lo que ellos iban a ver con David cada día en el desierto, la mano de Dios, y cómo Dios obra, y cómo Dios guía, y cómo Dios hace. Entonces, cuando ellos ven a su Dios obrar en su vida, claro que te tienes que poner en manos de Dios. No tienes que buscar soluciones fuera de Dios. Pero cuando has llegado a un límite como esta gente, ¿por qué sabemos que han llegado a un límite? Porque no les ha importado irse con David a un desierto. O sea, no veían solución. Si no se hubieran quedado en sus sitios, en sus casas y donde fuera. Se fueron con David. Y David trabajó con ellos, mejor dicho, el Señor trabajó con ellos a través de David. Y ahora yo os pregunto, ¿podemos hacer algo nosotros que no somos nada? Y que muchos de nosotros somos, digámoslo claro, si total, podemos hablar coloquialmente, somos unos desgraciaetes aquí, 4 gatos, ¿dónde vamos a ir? ¿Y qué mejor situación? Si tú te mueves por fe y deja que Dios te trabaje, que Dios forje tu carácter, que Dios te saque de tus angustias, de tus problemas, que Dios obre en tu vida si se lo permites a Él, si pones toda su confianza en Él. Dios te va a ayudar en tu problema personal, pero Dios va a hacer algo más. Ahí fuera hay mucha gente necesitada. Ahí fuera hay mucha gente que no sabe, como le dijo Dios a Jonás, que no sabe ni dónde tiene su mano derecha. Tú puedes ser un instrumento muy útil en las manos de Dios. Tú puedes ser un guerrero, una guerrera, pero Dios tiene que forjar en ti ese carácter de guerrero y de guerrera, pero no al estilo del mundo. No se trata de que tú te líes a puñetazos con los que están ahí fuera. Se trata de que los demás puedan ver en ti algo distinto. Amén. Puedan ver tu fortaleza en las situaciones difíciles. Puedan ver tu paz, aunque sea para salir corriendo lo que estás viviendo. Puedan ver que Dios obra en tu vida. Y Dios lo va a hacer, Dios es fiel. Pero de alguna manera de nosotros depende, como David. Así que si lo estás pasando mal, que probablemente en algunas cosas todos lo estamos pasando mal, dale gracias a Dios y dile, enséñame, yo quiero aprender, quiero vencer, quiero servirte. Y Dios lo va a hacer. Y trabajarás para Él. Y cuando digo para Él, digo para Él, no para los hombres. Y escúchame bien y entiéndeme bien. No para el pastor, no para la iglesia. Trabajas para Dios. Amén. Sirves a Dios. Que tienes que venir a la iglesia, que tienes que estar formando parte del cuerpo de Cristo, sí. Amén. Pero trabajamos para Dios. Servimos a nuestro Señor. Él es nuestro guía, Él nos sustenta, Él nos enseña, Él nos acaricia cuando necesitamos una caricia. Y Él nos da la fuerza que necesitamos para vencer a este mundo y lo más importante, como hemos cantado, porque hoy es un día de victoria. Amén. No temáis, manada pequeña.
que a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Porque además, en el peor de los casos, si a Dios, digámoslo en lenguaje coloquial, le ha dado la gana de darte el reino, ¿quién se lo va a impedir? ¿Quién es el guapo que se va a parar delante del Señor y decirle, oye, ¿a quién le ha dado tú esto? Dios es soberano. La victoria es del pueblo de Dios. Escrito está, las puertas del infierno no prevalecerán contra su iglesia. Es imposible. Pero la iglesia tiene que ponerse en las manos del Señor. Porque el Señor nos tiene que preparar para lo que viene. Y no es tiempo de tibieza, ni es tiempo de medias tintas, y mucho menos de jugar con las cosas de Dios y, como se suele decir, ponerle una vela a Dios y otra al diablo, no. Es tiempo de levantarse de verdad, de ponerse en las manos del Señor, porque va a llegar un momento en que además no vamos a tener nada más que dos opciones. Como dijo Josué, escogeos a quién vais a servir, si a Dios o a los dioses de este mundo, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Pero Dios, cuando llegue su momento, escrito está también, por cuanto eres tibio, por cuanto no te decides, por cuanto no parece que tengas claro detrás de quién tienes que ir, no hace falta que hagas nada. Yo mismo te vomito de mi boca, no te quiero. Ya te he dado oportunidades, ya te he dicho lo que tienes que hacer, ya te he dicho que confíes en mí, que me sigas, que pongas en práctica mi palabra. Tú te resistes, es tu decisión, yo la respeto, pero yo por ahí no voy. Si tú vas por ahí, te vas con Satanás y te quedas con él. Y es necesario, hermano, que su pueblo empiece a despertar y a ponerse, porque la victoria es nuestra. Amén. Señor Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tú